los hijos, algo precioso. Quiero contarle una anécdota familiar. Y la voy a contar porque no está aquí el responsable de la anécdota, que es el pastor Germán. Le quiero contar así que si se entera por las redes de un problema, está lejos para que me diga algo. Pero cuando comenzamos a caminar en el Señor, una de las primeras cosas que hice sin saber mucho del Señor, simplemente porque hubo hombres y mujeres que vieron potencial en nosotros y nos dijeron, ¿por qué no hacen algo? Y como yo venía de un trasfondo de scout, entonces en la iglesia donde nacimos al Señor, allí formamos lo que se llamaba los Exploradores del Rey. Estoy hablando de hace más de 30 y pico de años atrás. Y teníamos un grupo de exploradores, los cuales salíamos periódicamente a hacer actividades y todo lo demás. Íbamos muy seguido al Diquecito, que es una localidad pequeña que está un poco más allá de La Calera. ¿Cuántos conocen el Diquecito? No, bueno, pero 35 años atrás en el Diquecito no había nada. Así que hacíamos allí un montón de actividades, carpas, íbamos, veníamos, ¿no? Bueno, fue un tiempo muy precioso. Detrás del Diquecito hay unos paredones de una vieja cantera y pasaba un río, y entre un río simple, pero para un niño de 8 o 9 años era como cruzar el Mar Rojo, más o menos. Entonces, había en aquel tiempo un solo puente que era un tronco, un viejo tronco colocado entre dos piedras en una parte un poquito profunda y correntosa. Entonces, después de las actividades que teníamos así, dijimos, vamos a ir del otro lado del río, así que todos los pibes se entusiasmaron, se pusieron felices para cruzar. Y Germán dijo, yo puedo solo. Tenía 9 años, ¿te acordás? 9, 10 años, era chiquitito, ¿no? Él dijo, yo puedo solo. Habíamos dicho que íbamos a pasar los más grandes ayudando, pero él dijo, yo puedo solo. Así que encaró el tronco. ¿A dónde fue a parar? Al agua. Entonces se lo llevó, la corriente se lo llevó, lo sacamos de los pelos ahí, se pasó todo el tiempo mojado, todo el tiempo avergonzado, porque el que yo pudo solo no pudo dar 2 pasos sobre el tronco y se cayó al agua. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque vivimos en un tiempo del yo puedo solo. Vivimos en un tiempo de coacher, que te dicen vos podés. Vos tenés el poder, donde la sociedad lo sabe todo y lamentablemente esta generación nueva cree que lo sabe todo. Vivimos en el tiempo del vamos, vos podés, vos tenés la autoridad. A vos se te van a abrir las puertas, en donde pensar positivo parece que te va a dar éxito en la vida. Lo que me hace pensar que vivimos en el tiempo centrado en el hombre, en un tiempo donde hay mucho egoísmo, mucho hedonismo, donde lo que vos querés lograr, lo podés lograr, no importa el camino que uses o las herramientas que uses, no importa las cabezas que pises, no importa si destruís tu familia, no importa si destruís a las personas que amás, no importa si te olvidás de Dios, lo importante es que vos podés. Ese es el tiempo que vivimos. Una generación marcada por los filtros como en las que vemos en nuestras redes sociales, una generación marcada por frases muy bonitas, muy lejos de la palabra del Señor. Una generación donde un coacher, un tipo detrás de una pantalla te dice lo que podés hacer y hay que ver si él lo pudo lograr. Y si lo pudo lograr hay que ver cuánta sangre dejó en el camino. Vivimos en la generación del yo puedo, del yo soy, donde el hedonismo, donde me miro a mí mismo, donde yo soy bonito, donde yo puedo, es lamentablemente lo que más nos deja estar mojados y avergonzados delante del enemigo. Porque si hay algo que Dios quiere hacer es rescatarnos de estas circunstancias. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, a la Biblia. Y en la Biblia está el nieto de Ido. ¿Quién sabe quién era el nieto de Ido? El abuelo se llamaba Ido, el padre se llamaba Berequías. Y usted dirá, ¿en qué lengua está hablando? Estoy hablando del profeta Zacarías. Porque así comienza el libro de Zacarías, hablando de Zacarías nombrando a su abuelo y a su papá. Y es interesante, cuando usted lee esto, hay un propósito en por cual Dios pone a los abuelos, a los padres, a las abuelas, a los padres en el linaje de nuestros mayores, porque nosotros los mayores tenemos la responsabilidad de formar a los que vienen en lo que Dios quiere hacer con sus vidas. El nombre Ido, el abuelo, no es que estaba ido de pirucho, sino el nombre Ido significa el quien fue adornado, el ataviado, el engalanado por Dios.
Mire qué hermoso nombre, ¿no? El que fue engalanado con las mejores ropas por Dios. Berequías, el papá, que Berequías, bueno, el abuelo fue profeta también, y Berequías, el padre, fue uno de los que reconstruyó las murallas de Jerusalén en los tiempos de Nehemías. Berequías significa al que Dios bendice. Y Zacarías, profeta, un profeta que profetiza en tiempos muy interesantes, ya los vamos a ver. Profeta Zacarías, Zacarías significa de quien Dios se acuerda. ¿Por qué le estoy diciendo esto? No le estoy diciendo esto para mostrar cuánto uno sabe, ni cuánto, no, simplemente para que usted pueda situarse en lo que Dios nos va a decir en esta serie de mensajes que comenzamos este domingo de septiembre, preparándonos para el 25 aniversario. Cada domingo de septiembre vamos a estar caminando en una serie de mensajes titulada, si puedes poner en la imagen de los mensajes, una serie de mensajes titulada, una serie M. En esta mañana vamos a hablar de En su poder, y así cada domingo estaremos hablando de una particularidad en cuanto a Él. No estamos mostrando esto para decir, uy, ¿cuánto sabe del griego, del arameo? No, simplemente para que usted se sitúe que hubo un abuelo, hubo un padre, hubo un hijo en un tiempo muy difícil, porque Zacarías es un profeta que comienza en el exilio. Israel había sido llevado cautivo a Babilonia a causa de haberse alejado de Dios, a causa de su pecado. Y este es cuando Zacarías comienza a profetizar. Lea esta semana el libro de Zacarías. Usted va a ver que él comienza a profetizar al final del exilio, cuando se cumplen los 70 años que Dios había puesto a su pueblo en cautiverio. Zacarías viene con una palabra, y es muy interesante porque él tiene 7 visiones. Va a ver las 7 visiones de Zacarías, que son muy interesantes porque son muy actuales. Tienen que ver con el contexto de los tiempos finales, porque Zacarías habla del regreso de nuestro Señor Jesucristo, del reinado del Mesías. Entonces es un libro actual, es un libro apasionante. Léalo, y le aconsejo que lo lea en la versión Nueva Biblia Viviente, que la puede encontrar en línea, es una versión preciosa. Entonces, estás profetizando en tiempos muy especiales, muy tumultuosos. Profetiza cuando los exiliados vuelven a ir a Jerusalén y ven la ciudad desmoronada, desarmada, las murallas, y son parte de la reconstrucción. Pero en ese contexto Dios utiliza a Zorobabel. Zorobabel es el gobernante, la persona con autoridad, con gobierno, con gestión, para poder reconstruir no las murallas, sino el templo de Jerusalén. Nehemías se encargó de las murallas. En ese tiempo el sumo sacerdote se llamaba Josué, pero es Zorobabel el hombre utilizado por Dios para levantar las murallas del templo. Y estamos viendo que hay un tiempo especial, porque ese tiempo donde Zacarías profetiza es un tiempo de restauración y de renovación. Y nosotros estamos viviendo ese tiempo aquí en la congregación. ¿Cuántos han participado del R? Levanten su mano sin miedo, nadie les va a cobrar nada. ¿No? ¿Cuánto hemos visto la restauración, el perdón sobre nuestras vidas? Hemos visto renovado nuestros corazones. Estamos viviendo domingo tras domingo. Me dicen que el domingo pasado en el Vuelve a Casa fue algo precioso, un tiempo de palabra, de restauración. Estamos viendo lo nuevo que Dios está haciendo, no solo en esta casa, sino en la vida de muchos de nosotros. En medio de este obrar poderoso de Dios que nos hace volver a Él, que nos hace reencontrarnos con Él, vemos su favor. Y esto nos habla de que vivimos tiempos finales, tiempos donde ya se están cerrando todas las circunstancias para que nuestro Señor regrese en gloria. De hecho, hasta el mismo mundo lo dice, hasta los que niegan a Jesús dicen que el reloj del tiempo final, o el llamado reloj del Apocalipsis, que es un reloj que algunos científicos han armado con 24 horas, dice que estamos a segundos de la hora 12, que es la hora final de la humanidad. Y yo creo que el mismo mundo está reconociendo que Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Y esa es la realidad que vivimos. Y este es el mundo en que nos encontramos. Y en este tiempo difícil encontramos al diablo metiéndonos en la cabeza frases bonitas. Vos podés, claro que sí, dale para adelante, declaralo, avanzá. Nosotros en esta casa lo único que declaramos es adoración a Dios.
Y estamos viendo ahí que en este tiempo es cuanto más vigente está su palabra en Zacarías capítulo 4, versículo 6, donde dice el Señor, donde Dios escribió en su palabra, de modo que el ángel me dijo, este es el mensaje de Dios para Zorobabel. No vencerás con ejército, ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu, dice el Señor Dios Todopoderoso. En otra versión, la traducción viviente dice, entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. En la Nueva Versión Internacional dice, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por fuerza ni por ningún poder natural, sino por mi espíritu. Y vuelve a afirmar, dice el Señor Dios de los ejércitos. La palabra Zorobabel, el nombre Zorobabel, significa el que es extranjero en Babilonia. ¿Dónde vivió Zorobabel? En Babilonia. Él fue parte del exilio, pero su nombre es el que fue extranjero en ese lugar. Y lo cual me habla algo tremendo, porque él estuvo 70 años esclavo en Babilonia, pero no se sintió parte de Babilonia. Zorobabel fue el gobernante, Dios le dio autoridad y la responsabilidad de restaurar el templo, de la reedificación del templo. Zorobabel es un restaurador, Zorobabel es un edificador. Y en estos tiempos tan difíciles, de alguna manera, usted y yo somos Zorobabel. Si entendemos que somos extranjeros y peregrinos en este tiempo que vivimos, que no somos parte de una sociedad que está siempre pensando en sí mismo, en sálvese quien pueda, en arreglátela como puedas, mientras a mí me vaya bien, a vos que te piso un tren. No somos parte de esa sociedad. Nosotros somos extranjeros y advenedizos, dice la palabra. Somos peregrinos. Nuestra casa no está en este lugar, está allá en el cielo. Hacia allá vamos. Somos llamados a restaurar no un templo físico, sino el templo de Dios en la vida de otros. Y en primer lugar en nuestras propias vidas. Somos llamados a restaurar familias, pero también en primer lugar restaurar nuestras familias. Somos llamados a edificar un ámbito, un espacio, una habitación, un lugar donde Dios venga a reinar, donde el Señor habite. Y en primer lugar debe habitar en cada uno de nosotros. Somos Zorobabel. Dios nos dio la autoridad. La palabra de Dios dice claramente que a todo aquel que cree en Él se le dio la autoridad de ser llamados. Tenemos autoridad por ser hijos. No por ser pastor, no por ser esto, no por ser lo otro, no por tener plata, no por tener título, no por conocer la Biblia de punta a punta, no por llamarme profeta. Tengo autoridad porque soy hijo de Dios. Esa autoridad nos permite ser restauradores, edificadores, cambiar la historia de nuestra vida, cambiar la historia de nuestras familias, cambiar la historia de nuestros hijos, de nuestros nietos. Somos parte de un plan precioso. Si nos consideramos extranjeros en este tiempo, si vamos contra la corriente, si entendemos que Dios nos ha llamado para asignarnos una tarea única, personal, profetizada en el cielo para que yo la active aquí en la tierra. Lo primero que estoy pensando es que estamos siendo preparados para algo grande. Somos parte del plan de Dios aquí en la tierra. Dígaselo al que está a su lado, vos sos parte del plan de Dios. Dígaselo al que está atrás, mire, pero dígaselo fuerte al que está atrás. Vos sos parte del plan de Dios en la tierra. Somos parte del plan de Dios aquí en la tierra. Dios así nos ha elegido. Si yo me considero como Zorobabel, no voy con la corriente, sino voy contra la corriente, entonces yo soy un restaurador. Yo puedo hacer de mi vida algo diferente. Puedo edificar con los escombros que me dejó la vida una nueva vida para Cristo. La familia es interesante ver que la familia de Zacarías, el que usa Dios para profetizar, era una familia que a pesar de estar en tiempos difíciles, dejó un legado de un Dios presente, de un Dios cercano, un Dios real.
Y esto nos habla a nosotros como familia. Nuestro legado de Somos Familia es un legado para la iglesia y para las familias. Aunque estés sola como mamá, aunque estés solo como papá, aunque por algunas circunstancias tus hijos no están con vos, pero vos sos parte de ese plan. Si entendés que Dios debe estar presente y ser real en tu hogar. Somos conscientes de los tiempos que vivimos. Son tiempos inseguros, son tiempos difíciles, son tiempos donde todo está revuelto. Mire, están tan revueltos que usted ha escuchado en las noticias en esta semana de pedofilia, redes de pedofilia, abuso sexual, violencia sexual y todo lo que ha escuchado en estos días. En este tiempo, nosotros podemos ser restauradores de vidas. Por eso, el próximo sábado, a las 5:30 de la tarde, va a haber un taller de sexualidad en este lugar. ¿Cuántos aman a sus hijos aquí? ¿Cuántos aman a su esposo? ¿Cuántos aman a la suegra? Algunos dudaron ahí, ¿para cómo la tengo al lado? Dijo uno. A las 17, a las 5 de la tarde, va a haber un taller de sexualidad enfocado a familias, padres, abuelos, tíos y también para todos los que estamos sirviendo. Porque vivimos tiempos difíciles, porque sin herramientas no podemos ser restauradores de nada. Usted no puede restaurar un mueble viejo con los dedos, no puede clavar con los dedos. Necesita herramientas. Y esta es una herramienta que Dios nos provee, porque Dios nos ve como Zorobabel para este tiempo, para poder edificar y restaurar tantas vidas quebradas, sobre todo en esto tan terrible que es la sexualidad, donde las ideologías, repito, ideas, no verdades, ideas. Yo tengo la idea de que Boca es el mejor equipo del mundo, que Belgrano es el mejor equipo del mundo. Son ideas. La verdad es que está ayer. Son ideas. En este tiempo de ideologías sexuales, necesitamos herramientas de Dios para hacerle frente al enemigo. Porque somos Zorobabel y es tiempo y es hora de poder brillar en estos tiempos. Mire, Babilonia no era Disneylandia. Había inseguridad, escasez, falta de esperanza, opresión, luchas. Pero había hogares encendidos con la presencia de Dios. Como el hogar de Don Ido, Don Berequías, Don Zacarías. Y Dios usa a Zacarías para darle una palabra a Zorobabel. Cuando llega allí, ve todo destruido, el templo totalmente caído. Y Zorobabel, el gobernante, viendo semejante tarea para hacer, empezó a contar cuánta plata tengo, cuántos albañiles tengo, qué hago ahora, qué hago lo otro. Y Dios viene y le dice a través del profeta Zacarías: no es con recursos, no es con albañiles, no es con nada natural. Es con mi espíritu, dice el Señor. Y esa palabra hace de Zorobabel un instrumento poderoso, con unas asignaciones poderosas. Y yo en esta mañana quiero parar un poquito aquí y quiero darle gracias a Dios y a cada uno de los jóvenes y adolescentes y preadolescentes que cada sábado y cada domingo están en esta casa buscando el rostro del Señor. Y queremos honrarles con un aplauso, porque son Zorobabel en tiempos de crisis. Cada joven, adolescente, preadolescente, que cada sábado y cada domingo está en esta casa, está siendo preparado para una asignación única dada por Dios, para reconstruir el templo de Dios en sus propias vidas y en la vida de muchos de su generación. Pero no quiero quedarme en darle las gracias aquí, solamente a ellos. Quiero darle las gracias a los matrimonios, a los hombres y mujeres solos y de todas las edades. Y reciban este aplauso también. Gracias, mis hermanos, por caminar con Cristo, por demostrar que al mundo que vale la pena ser discípulo de Dios. Gracias por no bajar los brazos en tiempos de enfermedad, en tiempos de crisis. Gracias por seguir adelante. Gracias por hacer de sus hogares, en cada hogar, un Dios real, vivo. Porque estamos manifestando a Cristo, siendo luz en las tinieblas, mostrando que Jesús nos ha elegido para restaurar a otros. Ahora, en medio de esta confusión, Dios nos ha levantado.
En medio de este tiempo tumultuoso, Dios nos ha levantado. Dios de alguna manera se ha acordado de nosotros como Zacarías. De alguna manera Dios nos ha bendecido con su salvación como Berequías. Y de alguna manera Dios ha adornado nuestras vidas difíciles para muchos de nosotros con la gracia de ser llamados hijos de Dios. Extranjeros, sí, realmente extranjeros, pero convencidos de que Dios está por hacer algo nuevo en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios está por hacer algo en tu vida? En tu vida, Dios va a hacer algo en tu vida, no en la vida del que está al lado, en tu vida. Levanta tu mano y decir, Dios está haciendo algo en mi vida. Dios está haciendo algo nuevo, Dios lo está preparando, porque te ve como un Zorobabel, si te consideras ajeno a este mundo. Me encanta la serie de Chosen. ¿Cuánto han visto de Chosen? Vea, la última temporada está preciosa. Me encanta la introducción, no por la música, sino porque hay un círculo de peces que giran hacia un lado, ¿vio? Y a medida que van conociendo, pareciera al Señor, algunos peces cambian de color y giran para el otro lado. Somos Zorobabel, llamados a restaurar. Si nos vamos en contra de esta corriente que nos quiere hacer creer que con nuestra fuerza, haciendo lo que querramos, podemos llegar lejos, solamente con Dios y de la mano de Dios. Pero tenemos que entender que no es por nosotros, no es por nosotros. Dígale que está a su lado, no es por vos. No es por nuestro conocimiento, nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestras fuerzas naturales, no es por nuestra salud, no es con nada, no es por nada, solamente por el Espíritu de Dios. Volvamos a leer Zacarías capítulo 4, verso 6. No vencerás con ejército, ni usando la fuerza, sino solo por mi espíritu. Hay otra versión que está en inglés, la versión de Messenger, que a los que leen inglés yo les animo. Yo no leo inglés, así que tengo que usar el traductor, pero los que leen inglés, por favor, es una versión preciosa. Traductor por medio. En esa versión, este versículo dice de esta manera, escuche bien, este es el mensaje de Dios a Zorobabel. Lea así, este es el mensaje de Dios para mi vida. Este es el mensaje de Dios para mi vida. No podés forzar las cosas, solo se producen por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Dígame, ¿cuánto hace que viene tratando de cambiar algo? ¿Cuánto hace que viene metiendo el pecho a las cosas y quiere cambiar las circunstancias en su casa, en su familia, en su esposo, en su esposa, hasta en la suegra? ¿Cuánto hace que quiere cambiar las circunstancias? ¿Cuánto hace que está peleando en las circunstancias laborales? ¿Cuánto hace que está peleando contra sus sueños? ¿Cuánto hace que quiere cambiar esto? ¿Cuánto hace que está esforzándose a que las cosas sean diferentes? ¿Y cuánto hace que se está cansando? No podemos forzar las cosas, solo es por el Espíritu de Dios. Lo dice el Señor. Así que en medio de estos tiempos finales tumultuosos, Dios nos está diciendo, yo tengo algo precioso para darte, para que actives. Quiero utilizar tu vida para que pueda ser el canal de transformación de tu familia, de tus hijos, de tu nieto, para que te vean a vos y me vean a mí, para que algo diferente puedas hacer. Quiero utilizarte para reconstruir una historia. Quiero utilizarte para reconstruir tu propia historia, porque Dios nos restaura, pero en base a mis decisiones. Dios me utiliza en base a mis decisiones. Dios cambia mi historia en base a mis propias decisiones. Y Dios lo quiere hacer. Mire, somos la generación que cambia historias. Cambia historias, que transforma ámbitos. Podemos ver la mano de Dios en nosotros y a través de nosotros si caminamos bajo su bendición, si entendemos que Dios se ha acordado de nosotros y nos ha dado autoridad para poder hacer las cosas, no por nuestras fuerzas, sino en su poder, en su poder. Usted se puso a pensar, ¿por qué vive esta época? ¿Por qué Dios lo tiene vivo todavía? Se puso a pensar por qué Dios lo hizo nacer en esta época, en esta generación. Se puso a pensar por qué todavía Dios no le llamó. Yo lo he estado pensando en estos días. ¿Por qué Dios todavía me tiene vivo? ¿Por qué Dios todavía me pone donde estoy? ¿Por qué todavía camino este tiempo? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios ayer a la tarde? Simplemente porque todavía tiene algo único y precioso para darme.
Dios te tiene aquí porque tiene algo precioso y hermoso para darte. Decirle que está a tu lado, Dios tiene algo para mi vida. Dios tiene algo para mi vida. Y Dios sabe que no es fácil, que hay todo un sistema que te agobia, que hay ataques de Satanás que son cotidianos. Sabe las luchas, sabe las enfermedades, sabe los conflictos, sabe de la escasez. Él lo sabe que no es fácil. Por eso nos ha dado su Espíritu, para que podamos avanzar en Él. Pero el versículo 7, el que siga el versículo 6, me encanta, me llena de ánimo. En la Nueva Biblia Viviente dice: por lo tanto, ninguna montaña, por alto que sea, podrá estorbar a tu vida. ¿Quiénes son Zorobabel en este tiempo? Léelo de esta manera: por lo tanto, ninguna montaña, por alta que sea, podrá estorbarme. Pues delante de mí será un valle fácil de atravesar. Tú, Zorobabel, colocarás la primera piedra para construir el templo, y todos gritarán llenos de alegría: ¡qué preciosa es! ¡Qué preciosa es! Permítame leérselo en la versión de Messenger. Dice: así que, gran montaña, ¿quién te crees que sos? ¿Quién crees que eres? Al lado de Zorobabel eres un grano de arena. Él procederá a colocar la piedra angular en su lugar, acompañados de gritos de victoria. Sí, sí, lo hará. Quiero que lo leas en primera persona. Léelo en primera persona. Así que, gran montaña, ¿quién te crees que eres? Al lado mío no eres más que un grano de arena. Yo procederé a poner la piedra angular del nuevo tiempo de Dios para mi vida. Del nuevo tiempo de Dios para mi vida. Y los que vean esto van a gritar y van a decir: sí lo hará, sí lo hará, lo hará. ¿Por qué? Por nuestra fuerza, porque soy un capo, porque tengo todas las de ganar, porque me paré un día, me levanté y dije: yo puedo, yo puedo, yo puedo. No. Hoy a la mañana yo me levanté y dije: el desayuno está hecho, el desayuno está hecho, el desayuno está hecho, y tuve que venir a desayunar acá. No estaba hecho el desayuno. Solo hay que dejar que Dios obra a nuestro favor. Me encanta saber que aquello a lo que estoy enfrentando y a lo que voy a enfrentar para cumplir lo que Dios me pide, yo lo voy a derribar. Vos lo vas a derribar. Me encanta saber que aquello que Satanás quiere levantar contra mí, yo lo venceré. Vos lo vencerás. Me encanta saber que viva lo que viva, no me va a impedir cumplir con aquello que Dios ha puesto en mis manos hoy. Y que Dios ha puesto en tus manos también. Solo hay que dejar que Dios se mueva con nosotros, a través de nosotros. Solo hay que seguirle en santidad y obediencia. Dígale que está a tu lado: oh. Dígale de nuevo: oh. Dígale que está atrás: oh. Claro, porque es fácil. Dios delante mío, y Dios te mira y te dice: no me estás siguiendo, cabezón. No te puedo dar nada, tus manos están sucias. Tus ojos no me miran. Tu vida no me agrada. Dígale de nuevo: oh. Porque cuando no hay santidad, no agradamos a Dios. Y cuando no hay obediencia, no hay adoración. No hay oración que le alcance y le llegue al corazón del Señor. Pero si yo le sigo en santidad y en obediencia, contra la corriente, contra este mundo perverso, entonces Dios se va a agradar y Dios va a depositar una doble porción de su Espíritu sobre mi vida. Y enfrente lo que enfrente, viva lo que viva, voy a avanzar y voy a conquistar y voy a restaurar y voy a traer gracia a mi familia, a mis hijos, a mi propia vida, en mi trabajo, en mis estudios y aún con la futura familia que Dios me pueda llegar a dar, aún con las futuras relaciones que yo pueda tener. Dios va a cumplir su plan del cielo en mi vida, porque Dios así lo ha determinado. La pregunta clave en esta mañana es: ¿por qué estás tratando de cambiar la historia de tu vida en tus propias fuerzas?
¿Por qué estás luchando y tratando de cambiar, en mi caso, a Rubencito? Porque a veces el mayor impedimento de la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros, ¿cómo se llama? Diga su nombre. No diga Rubén, no diga Rubén. Algunos dijeron Rubén. El mayor impedimento se llama, diga su nombre fuerte, el mayor impedimento se llama Rubén. Eso somos nosotros. Yo no puedo cambiarme a mí mismo. Yo me miro cada mañana y me digo, hoy me peino. Hoy me peino y leo, te peinarás y serás victorioso porque tenés el peine, super peine. No me puedo peinar. No funciona así. Solo funciona por su espíritu. A veces luchamos con nuestras fuerzas para cambiarnos y nos esforzamos para dejar de mentir, para dejar de actuar mal, para cambiar nuestro carácter de miércoles, para poder hacer diferentes. Y seguimos siendo igual, ¿o no? Tratamos de cambiar nuestro matrimonio y que vivimos como veranitos, ¿vio? Y después se nos congelan las cañerías de nuevo. Tratamos de cambiar a nuestros hijos. Y cuando les somos permisivos y le damos cosas, somos los mejores papás del mundo, hasta que le decimos no. Y lo vemos en los chiquitos más chiquitos, ¿o no? Están chiquititos ahí, están, mamá, hasta que le decís que no, y va, berrinche, grito, pataleo. No te esfuerces más. Decidí por la santidad, la obediencia, caminar detrás de Cristo. Y empezá a vivir lo que Pablo dijo. Pablo escribe, inspirado por el Espíritu, mientras estuve con ustedes, no lo hice con palabras lindas, sino con poder de Dios. ¿Sabe que no hay nada más poderoso que un padre, una madre llena del Espíritu de Dios? Una abuela que se para frente a sus hijos y les canta a las 40 por no caminar delante del Señor. No hay nada más poderoso que un hijo lleno del Espíritu, marcándole a los padres que caminan lejos de Dios. Porque no se trata de palabras, sino del Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Y podamos ver, como dice la Escritura, como Él nos dijo, el reino de los cielos no es comida ni bebida, no es natural, es sobrenatural, es un reino de poder y autoridad. Y como dice la palabra, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. No se trata de nosotros. Nunca se trató de nosotros. Nos hemos cansado y estamos cansados. Se trata de dejarlo a Dios obrar a través nuestro. Y cuando lo dejamos y cuando lo activamos y cuando lo vemos actuar a través nuestro, cambiará mi vida, cambiará mi matrimonio, cambiará mi familia, cambiará el entorno, cambiará mi vecindario, cambiará la historia de todo lo que rodea, porque generará un ámbito donde el Rey de los cielos venga y esté presente. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué te estás esforzando? ¿En tener plata? Bueno, la plata no la hace la felicidad, pero ayuda, dijo uno, ¿no es así? Dios nos prospera económicamente, hermanos. Dios prospera económicamente a sus hijos, pero no se trata de plata. No se trata, nunca se trató de dinero. Hay mucha gente que está ganando dinero y está perdiendo a sus hijos. Porque lo que viene de Dios bendice y no genera tristeza. Entonces tenemos que entender que no se trata de capacidades de estudios, de mis dones. Hay mucha gente que se esfuerza en lo natural, lleno de dones, lleno de cosas. Y Dios dice, no te conozco. Porque no se trata, solo se trata de obediencia, de santidad, de discipulado, de oración, de adoración, de conocimiento de la palabra. Por eso, a partir del 10 de este mes vamos a comenzar con la segunda parte del seminario del libro de Hechos, porque es el conocimiento de la palabra lo que te hace alinearte en la voluntad de Dios. Y este será un nuevo tiempo precioso donde descubriremos el poder del Espíritu Santo en su palabra para aplicarlo en nuestras vidas.
Se trata también de comunión, de vida de iglesia, donde podemos orar unos con otros, como hoy temprano, donde podemos celebrar los éxitos que Dios nos ha dado y también poder llorar con las cosas que nos hacen llorar. Se trata de dejar que podamos movernos en su poder. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie en esta mañana. Que te pongas de pie y puedas pedirle al Señor que te dé mayor revelación de lo que hemos conversado hoy con el Señor. Y te lo vuelvo a leer en la versión Messenger. Este es el mensaje de Dios para tu vida, Zorobabel. ¿Cuántos están los Zorobabel acá? Levanten su mano. Los restauradores, los que se creen y han entendido que no somos de este mundo, como dijo el Señor Jesús, pero no somos quitados de este mundo, sino santificados en su palabra, vamos a trastocar este mundo. Ese es el mensaje de Dios para tu vida. No podés forzar las cosas, no podés cambiar tus circunstancias, no podés cambiar tu salud, no podés cambiar tu economía, no podés cambiar tu tristeza en alegría, no podés mantener tu alegría, no podés mantener la prosperidad que hoy tenés, no podés hacer nada forzado en tu naturaleza ni en tu conocimiento, solo se producen por mi espíritu, te dice el Dios de los ejércitos. Así que, gran montaña, ¿quién te crees que sos? Al lado tuyo no es más que un grano de arena. Vas a proceder a poner los cimientos de un nuevo tiempo y te acompañarán los gritos de alegría, porque decidís hoy dejar de pelear en tus fuerzas, porque ya no se tratará de tus palabras, sino del poder de Dios a través tuyo. Ya no será moverte en lo natural, la comida y la bebida, sino bajo la autoridad y el poder de Dios. Porque comenzarás a vivir un evangelio, no una religión, sino una vida en su poder. La condición, rendición absoluta. Está este deporte, ¿cómo se llama este de lucha que se pegan hasta que se matan? Bueno, esa no sé cómo se llama. Que se pegan y vale todo. Hasta que no lo ven al otro rendido absolutamente, el referee no puede hacer nada. Y algunos se levantan ahí golpeados y siguen dando hasta que no dan más. Y sabes, yo no creo que ese sea el modelo de Dios para nosotros. Dios no me quiere ver sufrir, no me quiere ver apaleado por el diablo, mojado y avergonzado. Usted cuando lo vea al pastor Germán, dígale, che, así que te mojaste y te avergonzaste. Dios no me quiere ver mojado y avergonzado. Dios quiere que antes de caerme, le diga, Señor, ayúdame a cruzar el tronco. Te doy la mano y cruzo este tronco para que del otro lado mi carácter sea diferente. Mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos y la relación de hijos con los padres. En mi trabajo, que me vean y digan, che, orá por mí. Que donde esté, pero necesito rendirme antes de que me avergüence el diablo. Así que cerrá tus ojos en el nombre de Jesús.